Veremos ejercicios sobre límites. En los siguientes ejercicios evalúa los siguientes límites para determinar su valor o su existencia. En la primera expresión se trata de un polinomio, es una función polinomial que, como vimos anteriormente, evaluar el límite es sustituir el valor al cual tiende x, en este caso menos 1, en la expresión. Entonces, aquí, si solamente sustituimos menos 1 en las x de la expresión, quedaría de la siguiente manera. 4 por menos 1 más 1, aquí menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1. Y luego menos 4 por menos 1 me da más 4 positivo. Y más 1, este más 1 con este menos 1 se elimina y aquí tengo un 4. Recordamos que el límite es el valor que toma la función, o sea el valor en y, para valores cercanos, en este caso a menos 1. Lo veremos en una gráfica. Aquí tenemos la gráfica de la función. Habíamos calculado que cuando x tendía a menos 1, la función tenía como límite 4. Entonces aquí vamos a comprobar que efectivamente los límites laterales, o sea, cuando x tiende a 1 por la izquierda, toma aquí el valor cercano a 4. Y también cuando x toma valores cercanos a menos 1 por la derecha, pues vemos que efectivamente la función tiende al valor 4. Entonces aquí comprobamos el límite calculado. Continuamos. El primer límite pues ya vimos y verificamos que efectivamente es un 4. Ahora, el siguiente límite, bueno, también se trata de una función cociente, es un cociente de dos polinomios. Ya dijimos nuevamente, sustituimos el valor al cual tiende x, en este caso 2, en las x de la función a evaluar y realizamos las operaciones indicadas. Queda 2 por 2, 4 más 4 y este es 2 menos 7 es un menos 5. Entonces aquí queda menos 8 quintos. Este menos 8 quintos significa que la gráfica de esta función, que no sabemos cómo se comporte, pero al tener un límite, significa que cuando x se acerca al 2 por la izquierda o por la derecha, esta función toma el valor en y menos 8 quintos. Continuamos con el siguiente. Aquí nuevamente hay que sustituir. Cuando t tiende a 1, hay que encontrar el límite. Bueno, nuevamente hay que sustituir el valor y realizar operaciones. Sería 5 por 1 al cuadrado más 2. Ok, aquí me queda 3 por 1, 3 menos 1 son 2. Y el otro paréntesis queda 5 por 1 al cuadrado, 5 más 2, 7 y 7 por 2 son 14. Aquí la función para valores cercanos a 1 está tomando su valor en 14, está tendiendo a 14. A ver, ahora nuevamente estos ejemplos están muy sencillos, prácticamente solamente es la sustitución de los valores. Aquí no hay nada que hacer de manejo algebraico, no se da la forma indeterminada 0 entre 0, pero pues tenemos que practicar. 7 al cuadrado es 49 menos 21 entre 7 más 2 son 9. Entonces aquí 21 para 49 son 21 para 29, pues son 8, son 28 entre 9. Entonces aquí nuevamente la función toma el valor de lo que resulta este cociente 28 novenos para x cercanos a 7. Para los siguientes ejercicios se requiere un manejo algebraico un poco más avanzado,
pero pues realmente no representará mucha dificultad. Aquí tenemos que evaluar el límite de esta función que es un cociente de dos polinomios. Al igual que en los casos anteriores, hay que sustituir el valor al que tiende x, que en este caso es 1, en la expresión de numerador y denominador. Entonces aquí queda 1 al cubo entre 1 menos 1. 1 al cubo es un 1 menos 1 y abajo queda 1 menos 1. Aquí haciendo la operación me percato que al evaluar el límite me da la forma indeterminada. Y cuando se nos da una forma indeterminada, quiere decir que hay un factor común a numerador y denominador que es un x menos a, sabiendo que a es el valor al cual está tendiendo la x. Entonces va a haber un factor común que en su momento, como aparece numerador y denominador, se va a eliminar y nos va a transformar esta función en otra distinta, equivalente, pero que nos va a permitir ahora sí poder evaluar y definir la existencia o no del límite. Entonces, como vamos a encontrar un factor x menos a, tendríamos que ver de esta expresión que es posible factorizar. En un principio vemos que el numerador es una diferencia de cubos. La diferencia de cubos para el caso de estos valores es la raíz cúbica de este, x, menos la raíz cúbica del otro, es menos 1. Y de esto de binomio, resulta que lo siguiente es el primer término al cuadrado, y luego es la suma de x por 1, x, y el segundo término al cuadrado. Entonces aquí queda más 1. Entonces, esta va a ser la expresión. Aquí se me estaba pasando. Aquí todavía no estamos evaluando el límite. Estamos escribiendo la expresión original en factores, tratando de encontrar ese factor x menos a, que ya dijimos que como a equivale 1, sería x menos 1, que nos permita eliminarlo porque es como un numerador y denominador. Entonces al final lo encontramos y entonces es posible ahora sí reescribir la expresión con esto, y ahora sí al evaluar, cuando x tiende a 1 sería sustituir 1 al cuadrado más 1 y más 1, aquí es igual a 3. Entonces nos estamos dando cuenta que para esta expresión, cuando x tiende a 1, y vale 3, es el límite. En este caso, como ya lo hicimos anteriormente, el primer ejercicio nos da un resultado del límite x igual a 3. En el siguiente, pues otra vez se trata de una función que es un cociente de dos polinomios. Aquí solamente hay que sustituir el 10, cuando x tiende a 10, en la x, y aquí queda 10 más 5 entre 10 menos 8. Entonces aquí 10 menos 12 es un 8, que multiplica a 10 más 5 sería 15, entre 10 menos 8 es un 2. Aquí yo puedo dividir 8 entre 2, 4. 4 por 15 es un 60. Entonces aquí no olvidemos nuevamente, si esto se lo llevaran a un graficador, si pusieran esta función en el graficador, resultaría que cuando x tiende a 10, la función estaría tendiendo un valor en y de 60. Ahora, el siguiente ejercicio hay que sustituir x igual a 2 en la expresión original. 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado menos 10 por 2 entre 2 menos 2. Ok, en este caso 2 al cubo es un 8. 2 al cuadrado es 4 por 3, aquí sería 12. Y aquí menos 10 por 2 son 20.
entre 0, aquí otra vez me va a quedar una forma indeterminada, 8 más 12, 20 menos 20. Ok, nuevamente me da 0 entre 0. Buscaré un factor, dijimos x menos a, como en este caso a vale 2, aquí entonces yo estaré buscando un factor x menos 2 como una numerador y denominador para eliminarlo y volver a evaluar el límite. Entonces aquí vamos a usar este espacio y vamos a escribir nuevamente la instrucción, es el límite de esto. Aquí tenemos que ver lo que es factorizable. En el caso del numerador, si se fijan, lo que podemos empezar a factorizar de entrada es una x porque en el numerador tengo tres términos que tienen un factor común x. Entonces, si empiezo factorizando x, me quedaría x cuadrada más 3x menos 10. Todo esto entre x menos 2. Dijimos que estoy buscando un factor x menos a. En este caso estoy buscando un factor x menos 2. El x menos 2 ya lo tengo en el denominador, pero en el numerador todavía no se logra identificar. Por lo tanto, vamos a ver si este trinomio aún es más factorizable. Entonces volvemos a escribir. Todavía no hemos evaluado el límite. Lo que estamos haciendo es transformar la expresión para encontrar ese factor x menos a. Entonces quedaría x. Este trinomio, al parecer, no es un trinomio cuadrado-perfecto. Entonces tendríamos que buscar la forma de factorizarlo, ¿verdad? Como dos binomios donde se cumpla la regla de que dos números que multiplicados me den menos 10 y sumados me den 3, ¿verdad? Entonces aquí, si se fijan, puede ser 5 por 2, ¿verdad? En este caso, el 5 tendría que ser el positivo, ¿verdad? Y el 2 negativo. Más 5 por menos 2 me da el menos 10 y 5 menos 2 me da ese 3. Entonces, una vez hecho esto, ahora sí, ya me percato que en el numerador ya apareció el factor que buscaba, que me permite hacer esa eliminación y nuevamente ya estaremos en condiciones de evaluar la función que resultó cuando x tiende a 2, ahora sí sería 2 por 2 más 5, esto sería igual a 2 por 2 más 5 son 7, el límite para esta función es igual a 14. Para este problema, nuevamente, al tener una función cociente de dos polinomios, lo que hacemos es sustituir t tiende a 1 en la variable t. Entonces aquí tengo la raíz de t, la raíz de 1, menos 1, entre t que vale 1 menos 1. La raíz de 1 es 1, menos 1 me da un 0, y aquí también 1 menos 1 me da un 0. Bueno, entonces en este caso nuevamente me sale una forma indeterminada, donde yo buscaré el factor x menos a, en este caso es x menos 1, porque a vale 1, que sea común a numerador y denominador para poderlo eliminar y entonces convertir la expresión original en algo equivalente, pero que me permita llegar a sacar una conclusión del límite. En el caso de esta expresión, vemos que no es posible factorizar ni el numerador ni el denominador. Ya no hay forma de factorizar, no son factorizables. Pero aquí vamos a ver el método llamado racionalización del numerador, donde utilizaremos una de las fórmulas de los productos notables que voy a tener que poner aquí a modo de recordatorio para poder realizar este método. Cuando ustedes tienen una diferencia de cuadrados como esta, es una resta de cuadrados, se factorizan como dos binomios conjugados. Los binomios conjugados son esos binomios que tienen los mismos términos, pero
con el signo, ¿verdad? El primero tiene signo más y con el otro signo menos. Entonces, el método de racionalización de numerador, en este caso numerador porque en el numerador es donde se está presentando una raíz, consiste en que, a ver, ahorita vamos a volver a evaluar. Ok, consiste en que una vez que yo tenga un binomio donde uno de los términos sea raíz, voy a multiplicar por su conjugado, raíz de t más 1. Y abajo tengo un t menos 1, pero a ver, aquí, como yo agregué este raíz de t más 1, para que la función no se altere, pues divido entre raíz de t más 1. Entonces aquí hagan de cuenta que no pasó nada, porque raíz de t más 1 entre raíz de t más 1 es 1, ¿verdad? Entonces la función permaneció equivalente, pero con la diferencia que al yo multiplicar un binomio por su conjugado, tendría esto, y un binomio por su conjugado implica que se puede escribir como una diferencia de cuadrados. Quiere decir que la parte del numerador la puedo escribir como la resta del primer término al cuadrado. La raíz de t al cuadrado es una t. Y luego menos 1 al cuadrado es 1. Y luego esto sería entre t menos 1. Y aquí sí, este factor sí se quedó. Acuérdense que era el factor que tuvimos que utilizar para compensar y no se alterara la función original. Aquí si se fijan ya tengo ese t-1, ese factor común al numerador y denominador, y entonces la expresión al final me está quedando para evaluar lo siguiente. Me está quedando el límite cuando t tiende a 1 de 1 entre raíz de t más 1. Ahora sí ya se puede sustituir y resulta que es la raíz de 1 más 1 sería un medio. Entonces, este es el límite y esa es la operación método racionalización del numerador. Y con esto terminamos los ejemplos.